Si supieras que una de las cosas que más hace dudar a las personas es no tener una claridad mental. En los últimos 8 años en el desarrollo personal y en el emprendimiento, lo que me hizo no ser constante, iba a decir inconstante, no ser constante y no mantener un ritmo y una ética de trabajo es que no había una claridad mental de lo que quería. Siempre estaba buscando algo nuevo. Hoy me entusiasmaba un viaje, mañana me entusiasmaba un apartamento, mañana me entusiasmaba el comer en restaurantes, mañana me entusiasmaba un auto. Y te cuento todo esto porque cuando tú no tienes una imagen mental clara suficientemente fuerte y a eso le anexas razones por las cuales tú te vas a comprometer y a ejecutar las tareas, pues si no hay esas razones, no importa lo que te estés imaginando, son simples construcciones de castillos de arenas, como diría Wallace de Wallace. Y por muchos años yo pasé por esto, por muchos años yo realmente no tenía un compromiso de lograr un gran resultado. Yo simplemente vivía de una ilusión, de una manifestación, pero que al final esa ilusión y esa manifestación realmente no tenía fe detrás de ella porque no había acción. La fe sin acción es una simple oración vacía, es una simple ilusión de que algo te va a llegar. De hecho, yo recuerdo que estaba en mi apartamento donde vivía antes con mi esposa, mi cuñado, mi cuñada y mi suegra, y yo tomando alcohol junto con mi cuñado hablaba de conciencia, pero al día siguiente con una resaca que me estaba matando, pedía la comida más chatarra que existiera y hablaba de conciencia y hablaba de que en algún momento se me iban a dar las cosas. Y era muy incongruente porque si tú no tienes una imagen mental clara, nunca vas a tomar las acciones necesarias para poder llegar a donde tú tienes que llegar. El problema no son tus sueños, el problema no son tus deseos, el problema es que ese sueño no tiene un respaldo. Es incongruente y al mismo tiempo es súper mega egoísta contigo mismo porque lo que estás haciendo es que estás creando un efecto bola de nieve que va a generar que cada día creas menos en ti, cada día tengas tu autoconfianza y tu autoimagen en cero, que las personas a tu alrededor simplemente te comiencen a juzgar y a criticar y eso obviamente el ego te comienza a atacar porque quiero que sepas algo, el ego se identifica con el obtener, el ego se identifica con el resultado. Entonces, lo que pasa cuando una persona no tiene una imagen mental clara, como a mí me estaba pasando, sino que yo era intermitente con las cosas que quería y no tenía las razones suficientes para tomar la acción necesaria, pues lo que pasa ahí es que el ego comienza a atacarte, comienza a recordarte por qué no eres suficiente, por qué tú tienes tanta edad y aún no tienes la meta o el sueño que otros ya están logrando. Comienza a decirte, pero ¿por qué no te quedas haciendo lo mismo de siempre? ¿Para qué carajo vas a inventar? ¿Para qué tú quieres empezar el gimnasio si al día de hoy te estás dando cuenta que no vas a cambiar tu forma de comer, que no vas a ir día a día al ejercicio, a hacer ejercicio? Entonces, el ego constantemente se puede identificar siempre con los resultados. Pero cuando tú te identificas única y exclusivamente por los resultados, entonces toda tu creencia, toda tu acción es limitado. Porque esto lo que hace es que las personas no sean consistentes con la congruencia que debes tener entre tus pensamientos y tus acciones. Lo que a mí me ha pasado durante muchísimo tiempo es que yo accionaba una semana, accionaba 15 días, incluso podía llegar a accionar constantemente un mes. Pero hoy en día hay personas que no logran llegar ni siquiera a 3 meses consecutivos en accionar de una manera congruente con respecto a sus resultados. ¿Y qué pasa? Cuando tú no eres congruente y consistente, es como un cargador. Cuando tú conectas y desconectas el teléfono del cargador, pues la batería nunca se va a cargar. Entonces tú le estás diciendo al universo, lo quiero pero no lo quiero, lo quiero o no lo quiero, lo quiero o no lo quiero. Entonces cuando el resultado no comienza a llegar y tú te estás identificando con el resultado porque aceptas la historia que el ego te está contando, entonces le estás diciendo al universo, no, pero es que ya yo no lo quiero, voy a dejarlo, no, mejor comienzo a hacer otra cosa, no, mejor me cambio de trabajo, no, mejor me cambio de emprendimiento, no, ¿para qué voy a seguir operando trading? ¿Por qué no mejor no me cambio de estrategia? ¿Por qué no busco a otro mentor? Y nunca logras sostener durante un periodo de un mes, 90 días, de manera consistente, ni una imagen mental clara ni una acción. Entonces,
Si hay algo que yo he tenido que aprender en estos últimos años es que la única forma de que yo pueda tener grandes resultados en la vida es que yo tenga una imagen mental clara y que yo sea congruente con mi acción. Porque si tu acción no es congruente, entonces realmente no hay fe. Y si realmente no hay fe, pues ¿de qué se sostiene? ¿De qué se sostiene todo ese crecimiento y toda esa evolución o ese sueño que tú quieres lograr? Si al final Dios lo que quiere es expresarse a través de ti. Y si Dios se quiere expresar a través de ti y yo no tengo fe de que la vida me sostiene y que la vida me va a poner y me va a promover al lugar que quiero, entonces créeme, no va a suceder. No va a pasar. Mira, y yo vi esto, no solamente lo vi en mí, sino que también lo he visto en mis amigos. Te voy a hablar de Marco. Marco es una persona que mi cuñado tiene 5 años acompañándome en el crecimiento personal, en el trading, acompañándome en cada locura que yo invento. Y si hay algo que me ha demostrado Marco es su capacidad de que cuando una persona se obsesiona por algo lo puede lograr. La historia y las grandes personas de éxito nos han demostrado que la obsesión sana es buena y que hay que ser radicales, tomar decisiones que otras personas no están dispuestas a tomar para tener un gran resultado. Y es una realidad, la gente quiere comodidad y al mismo tiempo resultado, no quiere invertir, pero quiere ganar 10 veces más. Cuando la vida y la seguridad solamente te lo da una sola cosa y es el empleo. Si tú quieres seguridad y tú no quieres incomodidad en tu vida, busca un empleo, que no está mal. No está, o sea, si eso es lo que tú quieres, está muy bien. Pero es incongruente pedir grandeza cuando tú no estás dispuesto a dar grandeza. Y esta obsesión, este camino, este cambio, Marco me lo demostró. Marco y yo éramos personas, como te comentaba, que los fines de semana, desde el jueves comenzamos a beber, pero hablábamos de creencias de éxito. Hablábamos de paradigmas, hablábamos de leyes universales, cuando nosotros éramos incongruentes. Sin embargo, hubo un día que nos cansamos de no tener resultados, pero nos apasionaba lo que estábamos haciendo, era una realidad. Y nos dábamos cuenta que en verdad éramos buenos en lo que hacíamos, pero había algo que no nos estaba permitiendo vivir en grandeza, había algo que no nos estaba permitiendo aprovechar esa gran habilidad que teníamos. Y ahí es cuando, luego de verlo en una juguetería, trabajar por 200, 300 dólares al mes, que no se le diera nada, de estar quemando cuentas constantemente, más de 50 cuentas quemadas, el hombre siempre decía, yo voy a ser un trader rentable, yo voy a impactar al mundo, yo voy a vivir del trading. Él tenía una imagen mental clara y lo escribía, lo intencionaba. A lo mejor no era congruente con sus acciones y por eso durante esos 5 años de crecimiento él no tenía gran resultado, pero eso no significaba que él era malo en la habilidad, no, es que le faltaba ajustar ciertas cosas y cuando las ajustara el camino se le iba a allanar, se le iba a hacer mucho más fácil, pero en la nada él siempre creyó. Cuando no había resultados él ya se veía victorioso y eso yo lo empecé a ver, lo empecé a notar, lo escuchaba y a veces me preocupaba porque obviamente sabía cuál era su situación financiera y él me decía, Eduardo, pero es que yo tengo certeza. Y obviamente a veces las apariencias eran contrarias, a veces él no estaba cómodo con sus apariencias y me lo comentaba, pero aún así él siempre elegía creer. Él aún así siempre creía elegir su imagen mental clara. Él aún seguía intencionando ser un trader rentable. Y entonces lo que llegó a suceder es que, mira, tú todo lo atraes, definitivamente. Empezamos a conectar con cierto patrón de creencias, cierto patrón de pensamiento, de acción. Nos conectamos con nuestros mentores actualmente, con Pedro Velázquez y Daniel Camero, y empezamos a escucharle, empezamos a ver cómo pensaban, qué accionaban. Tenían historias espectaculares y muy similares a las que nosotros habíamos de donde veníamos y de las cuales ellos estaban teniendo grandes resultados y por ciertas creencias nosotros estábamos en el mismo sitio y empezamos a darnos cuenta que los grandes cambios que iban a pasar en nuestra vida no estaban en la habilidad, sino estaba en el ser, estaba en nosotros. Yo vi que él empezó a hacer cambios que la gente no está dispuesta a hacer. Muy poca gente está dispuesta a comer 90 días a través de una dieta cetogénica. Él lo hizo, teniendo a su alrededor todo lo que lo podía hacer que cambiara de opinión, él iba y tomaba la acción.
frente a su propia familia que probablemente le decían, Marco, pero ¿por qué estás comiendo así? Él iba y decía, porque tengo un objetivo claro, tengo que mejorar mi físico, tengo que cambiar, tengo que ser otro. Y entonces día a día empezó a proyectar más autoridad, empezó a sentirse mejor, empezó a ir al gimnasio, el cuerpo le empezó a cambiar, la disciplina y la mente empezó a notarse, su comunicación era otra. Ya su nivel de creencia de que iba a ser un trader rentable cada vez era más fuerte, era sostenida por el pensamiento, por la palabra y por la acción. Y entonces tomó la decisión de comenzar a invertir en él. Por primera vez sacó dinero de su bolsillo para invertir en él. Hay algo que en Latinoamérica la gente juzga demasiado y es en invertir en un mentor. Y es lo que más rápido te va a llevar al resultado que tú quieres. Cuando tú te unes a un contexto de personas que ya tienen grandes resultados, es un blueprint. O sea, tú nada más tienes que replicar lo que esa persona está haciendo. Y no te imaginas que hay personas que están teniendo una historia que es parecida a la tuya y que con una palabra te pueden allanar el camino, te lo pueden hacer muchísimo más fácil, porque todos son creencias. Tus creencias, tus estándares están limitándote y están diseñando la vida que tú tienes el día de hoy. Si te unes a un nuevo contexto y aprendes patrones de pensamiento de estas personas, pues tú puedes transformar todo. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Invirtió en él. No teniendo, sacó de su bolsillo para invertir. Este tipo la tenía clara. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero él no hubiese hecho eso si no hubiese escuchado un video de YouTube de Daniel. No hubiese hecho eso si no hubiese escuchado un video de Pedro. Y entonces se empezó a transformar. Él tenía una imagen mental clara. Él quería ser trader. Número 2, empezó a conseguir las razones suficientes. Creó razones, las buscó. ¿Por qué ser un trader exitoso? Hoy, que estás iniciando el mes, 90 días, nuevos 90 días del año, 100 razones mínimas por las cuales tú te vas a convertir en un trader exitoso. Y entonces, ¿qué pasó? Patrón de pensamiento nuevo, más la habilidad que ya tenía, empezó a tener pequeños resultados. Se empezó a pasar una cuenta, se empezó a pasar la segunda cuenta, 3 cuentas. Y cuando sin darse cuenta ya se había fondeado con más de $500,000. Y lo que antes era un sueño, ya hoy era una facilidad. Ya se empezaba a dar con naturalidad. Empezó a tener su primer retiro. Y adivina qué, yo estaba desde lejito viéndolo y viendo todo lo que estaba pasando. Porque yo sí me había alejado del trading porque empecé a crear un e-commerce. Pero yo sí también me uní a ese patrón de pensamiento. Yo sí me mantuve creciendo en todo ese tiempo que me separé del trading. También estuve con Daniel, también estuve con Pedro. Obviamente iba escuchando a Marco y a Víctor en la vida que estaban empezando a crear y yo decía, yo también quiero de eso, pero todavía no. Pero es porque tenía miedo, tenía un pánico terrible de volver a perder, tenía un pánico terrible de estar frustrado, tenía un pánico terrible de que me volvieran a decir, ¿y para cuándo es que vas a tener los resultados que supuestamente tú estás diciendo que quieres tener? Porque los únicos locos que podemos ver los resultados somos los soñadores. Por eso es que no puedes compartírselo a todo el mundo. Por eso es que tú no puedes andar por la vida diciendo cuáles son tus resultados. Sí puedes decirlo. Y no es que nadie te cambie tu resultado por energía. El tema es que tú elijas creer lo que esa persona te dice cuando tú le compartes el sueño tan grandioso que tú tienes. Ahora, si tú lo haces en un círculo de crecimiento, créeme, más bien la gente te va a decir, papá, yo creo que tú puedes hacer 10 veces más que eso. Y empiezan a sembrarte más fe. Y cuando te siembran más fe, tu autoestima aumenta, tu autoimagen aumenta y comienzas a ejecutar con una actitud indetenible, imparable. Marco empezó a hacer esto. ¿Qué pasó? Voy y me reúno con mi mentor, viene a Argentina, crea un programa que se llama Los 12 Códigos. Yo estaba facturando por encima de 20 millones, el negocio se me va a cero. Eduardo, ¿pero por qué invertiste y todo se te fue a cero? Bueno, mi mentor una vez me dijo, si Dios te está promoviendo de ahí, es porque quiere algo mejor para ti. Hay gente que se sentiría mal porque su negocio, después de estar facturando 20 millones de pesos consecutivos por mes, se va a cero. Y yo empecé a agradecer. Empecé a entender que todo era una percepción. Si la vida me estaba moviendo de un lugar, era por algo. Es porque había algo más grande. Decidí creerlo. Mi esposa me dice, Eduardo, ¿por qué no vuelves al trading? Hablo con Marco porque yo sabía lo que estaba haciendo junto con Víctor. Me reúno con ellos. En 10 días empiezo a pasar mis primeras cuentas. Me fondeo con $300,000 y a los 10 días luego de pasar la primera cuenta ya hago mi primer retiro. Fue suerte.
Fueron 4 patas de la mesa que hicieron que yo hubiese hecho, boom, un despegue total. Número 1, una imagen mental clara. Por más que yo no estaba haciendo trading, yo tenía una imagen mental clara de lo que quería. Ya yo venía trabajando en mi imagen mental clara. Número 2, tenía las razones suficientes para estar comprometido para que eso sucediera. El problema no es tu disciplina, el problema es que no tienes las razones suficientes y por eso no te comprometes. Yo elegí comprometerme con mi familia, yo elegí comprometerme con mis sueños, yo elegí comprometerme con mis viajes, yo me comprometí a vivir en libertad financiera, a vivir en riqueza, a vivir impactando vidas. Yo elegí cada razón por la cual yo iba a ejecutar cada una de las tareas sin importar el día que fuera, sin importar si me gustaba o no me gustaba. Yo elegí comprometerme con mi vitalidad, con mi físico, de verme mejor, de verme más cabrón, de verme más atractivo, de verme literalmente con más aura, porque entendía que el físico era honrar el templo de Dios. Yo empecé a comprometerme, entonces ya tenía la imagen mental clara, tenía las razones suficientes, tenía la habilidad, empecé a accionar de manera consecutiva, consecuente, sin parar. Cada vez fui más radical. Empecé a tomar decisiones que pocas personas toman. Ir a un lugar y no tomar alcohol. Ir a cumpleaños y no tomar alcohol. Dejar de estar en sitios donde no estaba vibrando. Cada día tomaba una decisión que respaldaba mis acciones y mis sueños. ¿Tú quieres dejar de ser un constructor de castillos de arena? Simple. Deja de creer que la vida va a pasar simplemente por cerrar los ojos y manifestar. Acciona. Sé congruente tus pensamientos con tus acciones. Dile, grítale a Dios y dile, lo quiero tanto que creo y tengo tanta certeza en ti que estoy todos los días accionando, no importa si yo no veo absolutamente nada. Las pocas personas que tienen grandes resultados en la vida son locos que a pesar de que no ven nada, ya están viendo el resultado. Son como los Elías, saben que va a llover. Yo sé que iba a llover. No me importaba cuándo, yo sé que va a llover siempre y en todo momento. Esa es la 4ª pata de la mesa, de la grandeza, de la expansión. Tener una fe absoluta de que todo va a pasar. Tener una fe absoluta de que todo movimiento que pasa en tu vida es porque Dios está moviendo los hilos y está planificando milimétricamente cómo va a ser tu salto. Y quiere que tú hagas el salto porque Él se quiere expresar a través de ti. Quiere que tú hagas ese viaje porque Él quiere dar ese viaje por ti. Quiere que impacte a la gente porque Él quiere conectar con más personas en el mundo. Quiere que tú le des proveas a tu familia porque Él quiere que todos sus hijos vivan en abundancia financiera, en abundancia de salud, en riqueza mental, en una mentalidad recta, en una comprensión de que Dios, el Espíritu, solamente hay una verdad, que no existe tal cosa como la polaridad en el mundo del Espíritu. Que sí, la dualidad y todas las leyes universales las vivimos en este mundo, pero que tú puedes utilizarlas a tu favor si entiendes la verdad subyacente de las cosas. Y es que no hay nada más real que un pensamiento, que los pensamientos son energía, que esos pensamientos le dan emociones, energía en movimiento a tu cuerpo para que tu cuerpo accione y que tu cuerpo puede atraer situaciones, personas para que todo se comience a dar, para que todo se comience a manifestar. Pero para que se dé todo este ciclo de creación hay que tener congruencia entre lo que pienso y lo que hago, lo que pienso y lo que siento. No puedo estar diciendo que quiero algo, pero al mismo tiempo estoy en un sofá echado pensando que todo se me va a dar. No. Consigue las razones suficientes por las cuales tú tienes que ejecutar. Tú hoy, a ti no te trata mal la disciplina, no es que la vida esté en contra de ti, es que tú no tienes las razones suficientes. Yo no las tenía. No me hace falta saberlo, no las tenía y al no tenerlo obviamente no estaba comprometido y me preguntaba, pero ¿cómo es posible si yo era atleta? Y hoy en día me cuesta ir al gimnasio, te cuesta ir al gimnasio porque no hay un compromiso. El día de mañana tengo un hijo, quiero llevarlo al parque todos los días, probablemente no, no lo sé. Si tú tienes un hijo, todos los días quieres llevar a tu hijo al parque, probablemente no. Pero igual tienes tanto compromiso y tanto amor por esa persona, porque si hay amor hay compromiso, que tú vas por su felicidad todos los días al parque. Yo decidí amarme y ponerme en primer lugar. Yo decidí amarme y ponerme en primer lugar, no importa lo que pase. Elegir mis pensamientos, elegir qué es lo que quería. Una imagen mental clara. No es que hoy quiero blanco y mañana negro. No, quiero blanco, 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 blanco. Uy, qué bien se siente tener el blanco. Ya lo tengo. ¿Cómo se siente? Espectacular, hermoso. Empiezo a vivirlo en mi pensamiento.
esa emoción, empieza a ejecutar diariamente como esa persona que ya lo tiene, que ya lo logró. No como, ya lo tengo, ya lo logré, así lo estoy ejecutando día a día porque ya voy al siguiente nivel. Y tengo certeza absoluta, tengo las razones y tengo certeza absoluta de que Dios provee todo, que la vida siempre constantemente te sostiene. ¿Cómo puedes tener dudas si Dios te sostiene? ¿Cómo puedes decir que crees en Dios cuando hoy tú estás hinchado en tus muebles sin tomar acción? ¿Cómo puedes decir que crees en Dios cuando tienes miedo a invertir porque tienes miedo a no recuperar? Cuando ya no puedas respirar, también te vas a preocupar por recuperar. La vida es una sola y es corta. Es una sola, es corta y no está esperando porque todo esté alineado perfectamente. No existe tal cosa como la alineación de las cosas para que todo se dé de manera perfecta y tú puedas experimentar lo que quieres experimentar. No. La única alineación que hay es acción. Cuando comienzo a accionar, entonces me comienzan a alinear las cosas. Cuando tomo acción, le estoy gritando al universo, a Dios, le estoy diciendo, Dios, estoy listo. Creo tanto en ti que hoy estoy accionando. Hoy no veo nada, pero yo sé que va a llover. Yo sé que va a llover en mi vida. Y entonces todo se comienza a dar. Y entonces todo comienza a pasar. Se empiezan a pasar las cuentas. Se comienza a tener grandes resultados en el trading. Comienzas a impactar. Comienzas a crear contenido. Comienzas a hacer sin el juicio de los demás porque no importan los demás. Tú tienes que ser, vivir y experimentar grandeza y ser evidencia para los demás. Porque si los demás ven en ti esa grandeza y esa evidencia, tú estás aportándole un granito de arena a Dios para que otras personas se puedan expresar y puedan comenzar a tomar acción. Toma responsabilidad en tu vida y te vas a dar cuenta que la claridad mental, las razones suficientes, la acción con congruencia y la creencia absoluta de que Dios siempre te provee, te va a dar siempre y en todo momento lo que esté en tu pensamiento. Nos vemos hasta la próxima. Eduardo, tu host.